Ven aquí, por favor, en este bol tengo huevo que ya puse justamente para la elaboración de nuestro rico soufflé, ¿eh? A ese mismo le agrego 1 y 2 cucharadas de harina leudante. Las cantidades ya enseguida les muestro también. Agrego mantequilla también y le agrego la esencia de vainilla, ¿eh? Y eso con una batidora de mano vamos integrando todo. Es la base para preparar nuestro rico soufflé de chocolate, ¿eh? Esto ya lo repasamos, o tener lista de ingredientes, ¿eh? A ver, por favor, don Oki, ¿me ayuda, por favor, usted? Para este soufflé de dulce de leche, los ingredientes dicen así: 100 centímetros cúbicos de leche, 300 gramos de manteca, 300 gramos de harina leudante, 150 gramos de dulce de leche y esencia de vainilla para un soufflé de dulce de leche acá en Sabores y algo más. Bueno, perfecto, riquísimo, riquísimo, ¿eh? Ahí, todos los ingredientes en un bol, ¿eh? Esto es muy diferente, o sea, el paso es diferente, pero el resultado va a ser el mismo, porque yo había hecho el soufflé de dulce de leche, pero primero utilicé como base una pastelera. Igualmente aquí, solo que lleva un tiempito más de cocción, ¿eh? Harina apenas justamente una excusa, 2 cucharaditas nomás, porque esto resulta de que va a necesitar justamente un poco de harina para fijar, porque dulce de leche es bien pesado, entonces o si no se me va a separar mucho. Nada más que por eso le agrego. Ahí está, le pueden echar yo le puse esencia de vainilla, pues ustedes le pueden agregar un chorrito de licor de chocolate, que a eso, de dulce de leche, que va a quedar realmente mucho más delicioso todavía la preparación. Bueno, y ahí tengo entonces, voy batiendo el huevo, vamos mezclando y ya vamos a agregarle luego justamente el dulce de leche, ¿eh? Llevamos al horno caliente como siempre ya, máximo no pasa de 7 minutos a reventar o 15 en el caso de que sea un horno medio viejito. Y no importa, eso a simple vista cuando ustedes están haciendo tiene el aspecto mío que se separa, es nada más que la mantequilla fría, así que no se me asusten. Una vez que se haya integrado todo, le agrego entonces 2 cucharadas bien colmadas de dulce de leche, un buen dulce de leche repostero, mezclamos bien y ya cargamos. Yo pensé que iba a ser relleno de dulce de leche. Señor. Yo pensé que iba a ser relleno de dulce de leche. ¿Qué dice su...? Soufflé de dulce de leche. Bueno, muy bien, entonces no hay... pero viste que se puede entender pues así también, que es relleno de dulce de leche. No puede entender si no le dice, mi querido amigo, ¿eh? Ahí está. Yo sé que una señora que llame, don Julio, va a pensar también así. Ahí está, agregamos entonces dulce de leche en el molde, nunca llenar porque estamos utilizando harina leudante, o si no va a rebosar. Colocamos en ¿Y cómo sabe hasta cuándo poner, don Julio? Y un poco más que la mitad, un 3/4 del molde nomás, ¿eh? Si no, puede rebosar mucho, ¿eh? Y justito hice para 2 porciones. Parece que va a haber moquete hoy acá. ¿Moquete por qué? Y vamos a pelear, ¿no? Bueno, y eso ya es problema de usted. A mí no me contrató el canal para cocinarle al personal. No puede ser más argel, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a colocar ahí dentro de un Pyrex, pero en un molde.